Muchas gracias, doctor José Antonio Virués, por su brillante exposición. Tenemos acá una pregunta, doctor de la Peña, para el doctor. Sí, léelo, por favor. Sí, ok. En la sala están preguntando, doctor José Antonio, sobre, ¿usted puede asumir con estos resultados que hay que usar coloides en preeclampsia severa? La respuesta categórica es sí. De hecho, no asumo, sino que lo he demostrado que hemos utilizado y no ha habido complicaciones y según nuestra percepción es una alternativa dentro del tratamiento basado desde puntos fisiológicos hasta la evolución clínica en tiempo de internación, en incluso comodidad de la paciente. A nadie le gusta estar en Anasarca, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es asumo, repito, no asumo, lo hemos hecho y lo seguimos haciendo en la práctica sin tener complicaciones importantes y al contrario, teniendo una evolución favorable. Bien. ¿Alguna otra pregunta? No tenemos más aquí en el No, auditorio. había uno anterior, Silvia. Antonio, dicen, según el estudio que presentaste en el tema anterior, el PAFI en muy alta altitud es de 310. Esta es la pregunta. No, Eso lo que sí, uno hace, y si quieren me siguen con sus calculadoras, nuestro valor de presión parcial arterial de oxígeno es de 58. Lo uso como ejemplo, ¿no? 58 entre 0.21, nuestra PAFI es de 276. Esa es nuestra PAFI aquí. Y ustedes se dan cuenta que entonces vivimos en un distrés leve todos, ¿no? Lo cual no es así. Ok. ¿Alguna otra pregunta? hay una pregunta que dice acá esto, ¿cuál sería el manejo en pacientes con hipertensión inducida por la gestación que son refractarias al tratamiento? Bueno, no he sido el tema de exposición preeclampsia, pero me quiero imaginar que se refiere a preeclampsia refractaria al tratamiento. Primero que nada, el tratamiento definitivo, ineludiblemente en preeclampsia es la interrupción del embarazo, en el mejor momento, guiado por Doppler fetal, y obviamente si se estabiliza a la madre y se da mejor eh, posibilidad, mejores condiciones de ingreso, de resolver obviamente el cuadro, es lo mejor. Entonces, preeclampsia refractaria al tratamiento, justamente, bueno, yo quisiera que me explique en relación a qué punto porque la preeclampsia si cursa con un compromiso renal, esa paciente llega con 10 de creatinina anúrica y necesita diálisis, pues diálisis, ¿no? Y hay muchos pacientes que quedan con diálisis después de la preeclampsia. Si la paciente ingresa con una crisis hipertensiva, pues la betalol, nitroprusiato, nitroglicerina, lo que tengamos a la mano, y lógicamente tratar esa crisis hipertensiva. No creo que la crisis no pueda controlarse con antihipertensivos parenterales. Eso es muy difícil, ¿no? En relación a la trombocitopenia, eso es otro punto muy interesante que es discutible. Nosotros usamos mucho dexametasona en el grupo que utilizamos para recuperar la cuenta plaquetaria, para, lógicamente, no tener tanta necesidad de transfusión de concentrados plaquetarios que a su vez predispone a trali. Pero algunos colegas no utilizan corticoides, sino utilizan tal vez un poquito más de concentrados plaquetarios, ¿no? Entonces, hay alternativas al tratamiento, pero el tratamiento definitivo obviamente sigue siendo la interrupción del embarazo. Bien, doctor, bien, hay otra pregunta, dice, ¿hay contraindicaciones en uso de coloides en pacientes con preeclampsia y alteración de la función renal o proteinuria en rango nefrótico? Muy buena pregunta y lo que nosotros hemos revisado, pues prácticamente no. Porque este cuadro de la preeclampsia, no se olviden ustedes que es transitorio mientras se resuelve. Y repito, la resolución obviamente es la interrupción del embarazo, ¿verdad? Si estamos hablando de preeclampsia. En ese sentido, nosotros no hemos encontrado, y dice, está en el artículo, no hemos encontrado ninguna contraindicación para este uso de coloides, de albúmina. Voy a poner un ejemplo. La paciente
preeclámptica, por definición, obviamente está en segunda mitad del embarazo. La mayoría cursa con preeclampsia, con complicaciones, afortunadamente, al final del embarazo, ¿no? Si una paciente preeclámptica se presenta con algún tipo de compromiso orgánico a la semana 36 o 37, poniendo en el ejemplo práctico, en la semana 37, no tiene ningún sentido seguir con el embarazo y hay que interrumpirla, ¿verdad? En ese caso podemos usar toda la medicación que queramos, ¿no? Obviamente hay medicación que está preferida. ¿A qué me refiero con esto? Si está hipertensa, puedo usar alfametildop, puedo usar prazosin, puedo usar metoprolol, puedo usar nifedipino, hidralazina, ¿verdad? Con preferencia. Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que se puede usar enalapril o sartán? Lógicamente que sí, porque ese efecto ya está completamente formado, no estamos en el periodo de organogénesis en el primer trimestre. Además, a esa paciente, si la hemos programado para quirófano, podemos utilizar cualquier medicamento, ya va a salir ese producto. Ese estudio que mostramos acerca de la administración del levosimendan como inotrópico en la paciente con patrón hipodinámico, lo utilizamos justamente con esa justificación. Pacientes ya programadas para quirófano, lo que hicimos fue desde el momento que ingresan a la terapia intensiva, estabilizarla lo que más nos permitiera la situación y lógicamente administrar levosimendan. No hay datos de levosimendan en el embarazo, pero la pregunta es, ¿y por cuánto tiempo le vamos a administrar? Muchas veces le hemos administrado 12, 24 horas antes de la finalización del embarazo mientras recibe la dosis de maduración pulmonar fetal, pero ya está programada para interrumpirse ese embarazo. Entonces, en relación a el rango nefrótico y demás, repito, la idea es ofrecer las mejores condiciones a esa paciente para que pueda resolverse mediante la interrupción del embarazo. Entonces, una contraindicación en el rango nefrótico por usar albúmina en este periodo transitorio de estabilización, pues no encontramos. Ok, Antonio, hacemos la última pregunta. Dice, ¿la albúmina puede usarse como tamizaje desde el primer trimestre para descartar preeclampsia? No que yo sepa. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo básico de fisiología. Muchas veces nos enfrascamos en todos los estudios y demás. Próximamente vamos a sacar un libro. Yo estoy también muy orgulloso de eso. Es otro libro de otro tipo de temas. Pero lo que queremos es volver al enfoque fisiológico de la medicina. ¿Qué es proteinuria? La pregunta que yo hago a toda la audiencia y a partir de la cual vamos a deducir todo el tratamiento y demás. ¿Qué es la proteinuria? Es la pérdida de proteínas más, ya de acuerdo. ¿Qué es la microalbuminuria y demás son definiciones? Pero ¿qué significa proteinuria? Significa daño renal y no es exclusiva de la preeclampsia. Ocurre en lupus, ocurre en nefropatía diabética, significa daño renal, ¿verdad? Entonces, una paciente embarazada, segundo trimestre, 35 semanas de embarazo con proteinuria, de entrada podría deberse a una preeclampsia con compromiso renal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Por favor, Lidia, su audio. Gracias. Antonio, continúa. Entonces, en ese sentido, si la albúmina, la pregunta va hacia que si la albúmina nos estaría indicando un tamizaje, ¿no? A que si la paciente ya tiene un daño renal desde el primer trimestre por preeclampsia, pues no creo que vaya por ahí la pregunta, ¿verdad? Significaría que la paciente ya tiene un daño renal si es que tiene hipoalbuminemia debido a proteinuria o a microalbuminuria o albuminuria, ¿verdad? Entonces, no va tanto a la pregunta que lo relacionado a preeclampsia. Si esa paciente o como cualquier persona tiene proteinuria, pues hay un daño renal, ¿no? En algún momento. Porque no es normal que se pierdan proteínas, ¿no? Gracias. Ok, Antonio. Bueno, muchas gracias, Antonio, al doctor Antonio Vives por su exposición. Hemos cerrado el primer bloque con las exposiciones correspondientes y además las preguntas